buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo consultorio y hoy vamos a hablar de umbrales y de calor. Como sabéis, ahora en verano y seguramente aún nos queda alguna ola de calor y muchas veces los deportistas pues tienen dudas. ¿Qué hago cuando hace mucha calor? ¿Entreno al ritmo que me toca? ¿Entreno por pulsaciones? Ya que al final, si tenemos los umbrales por ritmo o por pulsaciones, los resultados del entrenamiento van a ser completamente diferentes. Es decir, si nosotros rodamos siempre por ritmo, con calor vamos a ir más despacio, y si rodamos por ritmos, con calor vamos a ir a unas pulsaciones mucho más altas. Así que la pregunta de hoy viene de Iván Manzur, que nos dice: hablando un poco de tema, Juanma, del tema, en el caso de que ahora hay olas de calor, ¿se utilizan las mismas vías metabólicas si se corre a 165 pulsaciones Z4 umbral a un ritmo de 340 que si se corre a las mismas 165 pulsaciones pero con el calor se va a 4? Que en teoría, por ejemplo, Z3, gracias y saludos. Bueno, resumiendo la pregunta de Iván, nos está diciendo un poco la introducción del vídeo. Si nosotros tenemos que hacer un entrenamiento en Z2, o un entrenamiento aeróbico, ¿qué pasa? Nosotros tenemos dos opciones. Hay gente, o incluso tres opciones. Hay gente que ahora entrena por vatios, hay gente que entrena por pulsaciones y hay gente que entrena por ritmos. Pero claro, cuando nosotros hacemos un entrenamiento a 20 grados y por ejemplo 200 vatios o a 4 minutos el kilómetro o a 5 minutos el kilómetro, nos va a conllevar que ese entrenamiento pues nos llevará a unas pulsaciones de 150 pulsaciones, por ejemplo. Pero si hacemos ese mismo entrenamiento en condiciones de 30-35 grados, pues en vez de tener 150 pulsaciones vamos a tener 160, 170 o incluso si en días de mucha calor puede que no lleguemos. Ahora bien, las vías metabólicas, ¿estamos cambiando de vía metabólica cuando estamos corriendo con calor a una temperatura ideal? A ver, nosotros cuando nos hacemos una prueba de esfuerzo, que normalmente suelen ser siempre pues en temperaturas controladas de 20, 21 grados, 22 grados, ahí cuando hacemos la prueba de esfuerzo lo que nos va a decir es a esa temperatura y esas condiciones, conforme va aumentando la velocidad, cómo vamos cambiando o vamos utilizando los diferentes sustratos energéticos. Es decir, si nosotros vamos corriendo suave, vamos a ir gastando pues más grasas, y conforme aumentamos la intensidad iremos gastando más hidratos de carbono, que sería el anaeróbico, y el aeróbico cuando vamos suaves. Cuando nosotros, en función de lo que he mirado en algunos test o algunos estudios, cuando corremos con calor se producen muchos cambios en nuestro organismo. El aumento de la temperatura corporal, la fatiga aumenta, el gasto cardíaco. Es decir, nosotros cuando corremos con calor tenemos, o lo habéis notado vosotros, que a un mismo ritmo pues siempre vais a tener más fatiga. Pero bien, el tema de los sustratos energéticos algo cambian, pero no solo cambian por el hecho de que corramos con calor, sino porque el cuerpo, cuando corre con temperaturas por encima de los 30-35 grados, activa otros mecanismos para tratar de bajar la temperatura corporal. Eso hace pues que, por ejemplo, el esfuerzo cardíaco va a ser mucho mayor porque va a tener que bombear mucha más sangre, sobre todo al sistema de termorregulación. Vamos a perder más sales, vamos a perder más líquidos, nos va a costar más correr. Pero en sí, los umbrales energéticos estarían más o menos en el mismo sitio. Sí que es cierto que cuando, por ejemplo, en un estudio que vi, los umbrales o el tema del lactato, cuando corremos con calor a una misma intensidad, que por ejemplo el estudio creo que era de 20 a 30 grados,
cuando se corre con calor se aumenta un poquito más el tema del lactato, es decir, creo que era un 30% más. Eso luego quiere decir que nosotros cuando corremos con calor, pero eso ya más o menos lo sabéis, vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor para poder entrenar a esa velocidad. Aquí pues siempre viene la duda. Mi consejo es que siempre pues busquéis o tengáis un equilibrio entre la temperatura y las pulsaciones a las que estáis corriendo, independientemente de si entrenáis por vatios, por ritmo o por pulsaciones. Si tú tienes que hacer un entrenamiento de base aeróbico y te lo han puesto el entrenador a lo mejor a 150 vatios y ese día sales con 35 grados y a 150 vatios vas a 170 pulsaciones, ese entrenamiento, a pesar de que llevas los vatios que toca, puede que sí que esté siendo aeróbico o un porcentaje alto en aeróbico, pero el esfuerzo, el estrés y el desgaste que te va a suponer ese entrenamiento va a ser como si estuvieras haciendo pues casi una competición de media maratón. ¿Por qué? Porque sí, estás corriendo a un ritmo suave, porque al final son los 150 vatios que te ha mandado el entrenador, pero las condiciones externas hacen que ese entrenamiento pase a ser de un entrenamiento suave o de un entrenamiento de recuperación a un entrenamiento pues de intensidad media o incluso alta. Si tú sales un día a lo mejor con 20 grados o siempre haces el mismo circuito, puedes notar de una manera súper fácil los cambios de ritmo que se producen en el invierno, al verano, en diferentes condiciones. Es decir, aquí mi consejo sería un poco pues el sentido común, es decir, si tú cuando haces un entrenamiento de base, pues más o menos vas a una intensidad que tú te notas por la sensación de esfuerzo cómodo, luego cuando corres con calor deberías llevar una sensación parecida. Puede que a lo mejor vayas un pelín más alto de pulsaciones, pero no tiene sentido hacer un entrenamiento, a lo mejor si entrenas por ritmo o por vatios, un entrenamiento o un rodaje aeróbico a 175-180 pulsaciones, porque al final es cierto que se pierde un poco el objetivo del entrenamiento. También sobre esto hay que añadir que el tema de la aclimatación al calor reduce mucho estos rangos de pulsaciones. Es decir, si tú eres un corredor que está ya de un nivel medio muy adaptado al calor, vas a notar mucho menos esos cambios de temperatura. Es decir, si tú de normal te acostumbras siempre a entrenar a las 9-10 de la mañana, a las 5-6 de la tarde, con 30 y poco grados, cuando pasen 2 o 3 semanas vas a notar como que tus pulsaciones se estabilizan. Nunca van a ser iguales que cuando entrenas con 20-15 grados, pero sí que es cierto que una persona novel o una persona que no está aclimatada al calor, si de repente sale a 35 grados, es más probable que tenga mucha más fatiga y mucho más desgaste que una persona que está más aclimatada. Este ejemplo se pudo ver, por ejemplo, cuando hicimos Camí de Cavalls este año. Ya sabéis que veníamos pues del invierno-primavera con temperaturas normales, 20, 20 y poco grados, 25, y de repente ese fin de semana con Camí de Cavalls vino una ola de calor muy fuerte. ¿Qué pasó? Que hicimos casi todo el ultra por temperaturas o sensación térmica por encima de los 30, 30 y poco grados. Eso provocó que el esfuerzo de la competición fuera mucho mayor y corredores que tenían sus tiempos, sus estrategias pues a ritmos de 5, 5 y pico, 6, se dieron cuenta como que a esos ritmos el pulso pues se te dispara. Y ahí tienes dos estrategias o dos soluciones. La primera, te ciegas con el ritmo al que querías salir y te da igual que haga 20, 15 que 30 grados, cosa que en una carrera de larga distancia suele ser muy mala opción. O la segunda, adaptas un poco la estrategia de esa carrera a las condiciones climáticas de la prueba.
¿Qué hice yo? Pues como ya me había pegado en el pasado pues una carrera así con mucho calor en la Spartathlon y lo terminé pagando, yo en este caso lo que hice fue bajar el ritmo. Intentaba llevar unas sensaciones mías personales como si estuviera corriendo a una temperatura de 20-25 grados, pero llevaba un ritmo mucho más lento de lo que yo quería. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que al final el ritmo es importante, pero la temperatura en una carrera de larga distancia influye mucho. No influye tanto en una prueba por favor de 5, 10, 15 kilómetros, que son esfuerzos de 40 minutos, una hora, hora y poco. Ahí es cierto que también influye, pero vas a notar mucho menos el desgaste del sol y del calor. En cambio, en una prueba, como era por ejemplo Camí de Cabáis, que salía al mediodía, cuando llevas 4, 5, 6, 7 horas a 30-35 grados, aunque haya sido suave, el desgaste que tienes es como si hubiera sido a una intensidad mucho mayor. Con esto, Iván, espero haberte solucionado un poco para la duda para tus próximos entrenamientos. Los umbrales van a seguir estando más o menos en los mismos sitios, pero el esfuerzo percibido y el esfuerzo personal y el desgaste, sobre todo interno del organismo, de correr con calor a correr con bajas temperaturas, suele ser mucho mayor. De hecho, al final, aquí también habría dos estrategias. Los atletas profesionales muchas veces intentan buscar las mejores horas a las que entrenar, es decir, pues temprano, por la noche, o incluso algunos atletas que sigo, si hace mucha calor, entrenan en el gimnasio. Y luego lo siguiente sería dependiendo también de la hora de competición. Si tú las competiciones, por ejemplo, van a ser a las 8 o 7 de la mañana y vas a pillar poco calor, pues no tienes ningún tipo de problema en entrenar siempre a esas horas. Pero bien, si pasa como ahora en estas carreras de verano, que son a las 7, 8 de la tarde, muchas veces por encima de los 30 grados, no tiene mucho sentido entrenar siempre a las 6, 5, 7 de la mañana con poca temperatura. ¿Por qué? Porque en el primer caso, si la competición va a ser también temprana, pues no hay ningún problema en entrenar siempre a esa hora. Pero si la competición va a ser a horas de mucha calor, si tú entrenas siempre por la mañana, vas a tener menos aclimatación al calor. Y eso sería un factor muy importante que te bajaría mucho el rendimiento y estarías en desventaja con otros corredores que hayan entrenado esa aclimatación al calor. Así que dejamos el vídeo de aquí con la pregunta de Iván. Ya sabéis que podéis dejarme vuestras preguntas, dudas, consultas aquí abajo y que también podéis ir haciéndome o haceros miembros del canal desde solo 2 euros al mes. Al final, con ese poquito a mí me ayudáis y, como no, hacemos que este canal siga creciendo. Así que dejamos el vídeo de hoy aquí y, como siempre, un saludo y hasta el próximo vídeo.